padre, miren, nuestro segundo piso y todo. Ay, Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Pues gracias a Dios. Pues no me lo esperaba, ya saben que el pastor siempre me agarra de sorpresa, pero gracias a Dios. La verdad me encanta compartir la palabra de Dios cuando, les digo a las mujeres, cuando a nosotros nos funciona algo, queremos que todo el mundo se entere, ¿verdad? Y que todos lo prueben y comprueben que lo que nosotros hemos probado, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él tiene un estilo de vida diferente para nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y pues es lo que vamos a aprender hoy. Nuestro tema se llama, a ver por ahí qué está pasando. Nuestro tema se llama obediencia y quebranto. Guau, va a estar padrísimo. Entonces, yo te corazón, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de los que ya están aquí, listos para escuchar tu palabra. En el libro de Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 10, versos del 35 al 45. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ustedes? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Cuando lo vieron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Verso 43, pero no será siempre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 45. Pues como ves aquí a don Jacobo y a don Juan, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos querido también decirle a Dios esto que ellos atrevidamente le dijeron al Señor? Dice que se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga lo que le pedimos? Todos, ¿verdad? Yo en primera fila, Señor, oye, hazme un favor, tú eres bien poderoso, tú eres el dueño del oro y de la plata. Oye, pues si yo te puedo pedir, ¿no? Hazme lo que te pido. Y sí, la palabra de Dios dice, lo que pidieras en oración, si crees, lo recibirás. Pero fíjate, lo que estos hombres estaban pidiendo era que Jesús les concediera el estar en el reino uno a cada lado. O sea, nada querían, ¿verdad? Querían el mejor lugar en el cielo, querían estar junto a Jesús, querían a lo mejor tener un lugar más arriba que todos los demás, ¿verdad? Ellos estaban pidiendo algo bien especial. ¿Y sabes qué? Jesús es bien bueno, que es bien hermoso con nosotros. Cuando nosotros pedimos algo, Él no nos discrimina, Él no nos
nos hace quedar mal, Él no nos regaña, ¿verdad? Como nosotros como padres a veces somos duros, si el hijo se acerca y te pide algo y en ese momento no estás en condiciones, pues hasta te enojas, ¿no? Chamaco, no estás viendo la condición en la que estamos y tú pidiendo cosas, ¿no? Entonces, estos hombres no se dieron cuenta de lo que le pedían a Dios, de lo que le pedían a Jesús. Y fíjate, dice en el verso, si lo podemos poner por favor en el verso 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidieras. ¿Te sigue? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Pues a Jesús le dijo, a ver, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Sabes que aquí Jesús todavía no les dijo no les dijo no, lo que me pides es imposible, no les dijo no puedo en este momento, o no les dijo te lo tienes que ganar, ¿verdad? O no fue un padre duro diciendo, pues te voy a dar un trabajo y a ver si al final de esto eres digno de ese lugar, ¿verdad? El Señor tuvo la paz, la paciencia con estos hijos para poder darle más adelante una respuesta. ¿Y sabes qué? La respuesta fue, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Tú sabes a lo que se refería Jesús en este verso? Es un verso tan hermoso, pero tan difícil para ti, para mí, en ese momento para Jacobo y Juan. No se imaginaban lo que esta respuesta traía. Y sabes que hoy el Señor te quiere dar esta respuesta. Lo que Jacobo y Juan pedían era algo que a lo mejor tú y yo también anhelamos, el estar junto a Jesús, el tener un lugar especial junto a Él. A lo mejor tenemos otras motivaciones como ellos. Yo creo que ellos en ese momento, acuérdate que estaban todos los discípulos con Jesús y ellos querían ser más que los otros 10 discípulos, ¿no? Ellos querían tener un lugar especial, querían tener a lo mejor más poder sobre los otros 10 discípulos. Y más adelante dice que los discípulos se enojaron con ellos, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, bueno, ¿estos qué se creen para pedir ese lugar? Entonces tú y yo tenemos que ser muy sabios en lo que le vamos a pedir a Jesús. ¿Sí? Jesús nos puede dar todo, como te decía al principio, Él es poderoso, Él es capaz de darnos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, pero a veces dice la palabra que pedimos para gastar en nuestros deleites. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú vas a Jesús con una petición, tú debes de saber o de ser bien sabio. ¿Para qué estás pidiendo eso? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Sí? Si quieres obtener más poder como ellos, si quieres obtener un lugar en donde todos te vean, un lugar privilegiado, ¿sí? Si quieres solamente, a lo mejor has pedido respecto a tu economía, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Has pensado a lo mejor para sembrar en la iglesia, para ayudarles a los pastores con las necesidades de aquí? ¿Verdad? A veces no pensamos en eso, pensamos, pues quiero un carro nuevo, quiero ampliar mi casa, y pensamos en nosotros mismos. Ellos estaban pensando en ellos mismos. Y Jesús, fíjate lo que les responde, podéis beber del vaso que yo bebo. ¿Sabes que para que tú y yo podamos obtener lo que pedimos, hay una condición? Tú y yo tenemos acceso a todo lo que el Padre tiene. El Padre es el dueño del oro y de la plata, y tú y yo somos hijos, y verdad que nuestros hijos muchas veces no tienen que pedirnos lo que hay en la casa, ellos simplemente lo toman. Entonces tú y yo tenemos ese acceso con el Padre. Cuando tenemos alguna necesidad, tú y yo solamente podemos creer que lo tenemos y lo obtenemos, pero hay cosas en las que tú y yo tenemos que pagar un precio.
Hay cosas en las que tú y yo tenemos que aprender a obtener esas cosas, ¿sí? No es tan fácil como ellos pensaban, nada más pedir, ¿verdad? Ellos pensaban, pues vamos a acercarnos a Jesús y nada más le pedimos, ¿no? Que no dice la Biblia que al que pide le será dado, ¿no? Bueno, algunas cosas sí, pero algunas cosas tienen un precio, ¿sí? Todos los que aquí colaboran, todos los que aquí están sirviendo, ellos están pagando un precio, ellos están sirviendo, sí, por amor a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos ha dado de más, pero ¿sabes qué? Nosotros sabemos que al servir a Dios podemos obtener mucho más. Dice la palabra Efesios 3:20, que me fascina, que es mi verso favorito, que dice que podemos obtener mucho más abundantemente de lo que creemos o esperamos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, a nosotros, a todos los colaboradores que están aquí, si tú les preguntas qué te mueve a servir en la iglesia, qué te mueve a llegar temprano, a hacer el aseo, a acomodar las sillas, a hacer todo este trabajo, ¿sabes qué? Ellos te van a decir el amor a Dios, el agradecimiento a Dios, lo que Él ha hecho por mí. Sí, sabes que todos los que estamos aquí, ahorita escuchábamos a don Gonza lo que nos contaba, todos hemos pasado situaciones difíciles, todos esta semana, si a cada uno le preguntamos, terminamos llorando, ¿verdad? Todos hemos tenido pruebas, hemos tenido situaciones difíciles, la vida cada vez se hace más difícil. La vida allá afuera, el encontrar un trabajo, cada vez la competencia es más, cada vez el estrés es más, cada vez es más difícil, ¿verdad? Sobrevivir. Pero sabes que con Dios, tú y yo tenemos la confianza, la esperanza de que Él tiene cuidado de nosotros. Y platicaba yo con alguien y le decía, ¿sabes qué? Estamos viviendo los últimos tiempos, la palabra dice que en estos últimos tiempos los días se van a cortar y muchas cosas que tú puedes ver ahí en la palabra, pero principalmente la maldad va a abundar, ¿verdad? Y allá afuera la palabra se va a cumplir, la palabra de juicio, la palabra de justicia para los que no quieren acercarse al Señor se va a cumplir. Va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber tristeza. Pero sabes que para los que conocemos a Dios, para los que hemos sido obedientes, para los que estamos aquí tratando de llevar una vida fiel a Dios, porque no es fácil, ¿verdad? Pero nos esforzamos. Para nosotros la palabra va a ser de misericordia, de gracia, de amor. ¿Sí? Tú no vas a saber de dónde, pero la provisión va a llegar justo a tiempo. ¿Sí? Entonces, no es tiempo de desesperarnos, de perder la paz, de hacer lo que allá afuera hacen, ¿verdad? ¿Qué hacen por la desesperación? Robar, aceptar tratos ilícitos, aceptar cosas que te embarran más en el pecado. Entonces tú lo que tienes que hacer es esperar, confiar en Dios, en que Él tiene cuidado de ti. Y la palabra de Dios de misericordia, de gracia, se va a cumplir en este tiempo para nosotros. Amén, dale un aplauso al Señor, porque tú y yo lo vamos a disfrutar. Como lo vivió esta semana don Gonza, como lo han vivido nuestros pastores, como yo creo que tú lo has vivido, lo hemos comprobado esta semana, lo vamos a seguir comprobando. Entonces, el Señor Jesús les respondió, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Sabes qué? Aquí el Señor Jesús, cuando decía el vaso que yo bebo, vamos a ver en Mateo 26:39, ¿tú te acuerdas cuando Jesús hizo esta oración, cuando Él iba a la cruz? Él oraba a Dios y le decía, Mateo 26:39, por favor. Él oraba a Dios y le decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Esta era la copa a la que se refería Jesús cuando le respondió a Jacobo y a Juan, ¿sí? Era el pasar por esa cruz, era el pasar por todo ese dolor, por todo ese quebranto, por todas esas situaciones difíciles que tú y yo pasamos en la vida. Acuérdate que Jesús se hizo hombre y Él vino a vivir a este mundo y Él pasó todas las cosas que tú y yo pasamos. Todas esas situaciones difíciles Él las experimentó, ¿sí? Y ¿sabes qué? Él siempre decidió
a pesar de todo, caminar siempre en la voluntad de Dios, cumplir siempre la voluntad por la que Dios lo había traído a este mundo. Cuando Jesús hace esta oración, aún no pasaba el sacrificio, aún no pasaba la cruz. Él no sabía que la cruz iba acompañada de la voluntad de Dios, que la cruz era la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo pasamos situaciones difíciles, a veces son la voluntad de Dios. Tú dices, pero ¿cómo? Un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios de bondad. ¿Cómo Él va a querer algo malo para mí? ¿Cómo Él va a permitir que yo sufra, que yo pase situaciones así? Sabes que muchas veces nosotros mismos nos provocamos situaciones difíciles, ¿verdad? Como cuando no cuidamos nuestra salud, cuando no ponemos atención, empieza un dolorcito pequeño, no pones atención y aquello crece. Y entonces muchas veces es parte culpa de nosotros. Pero otras veces también Dios permite todas esas situaciones para que tú y yo podamos hacernos fuertes, para que tú y yo aprendamos a confiar en Dios, para que tú y yo aprendamos a depender totalmente de Dios. Sí, sabes que la situación difícil que tú estás pasando, esa enfermedad que el médico te dijo que no tiene curación, que ahí va a estar de por vida, que toda la vida vas a vivir con medicamentos. Dios quiere que tú se la entregues. Dios quiere que tú esa situación difícil no la tomes para ti, no te la quedes, porque sabes que si tú te quedas ese problema, tú te vas a amargar, tú vas a sufrir mucho. Pero si tú le entregas hoy esa situación difícil a Dios, va a ser una enseñanza. Va a ser una enseñanza que después el Señor va a usar para que sea tu testimonio y tú puedas contarle a otras gentes lo que Dios ha hecho contigo. ¿Verdad? Entonces es una decisión nuestra. ¿Sí? Si tú quieres seguir viviendo en amargura, en enojo, en dolor, seguir sufriendo, ay, porque a mí, ay, mira si yo soy bien buena, de veras, mira, yo no le hago daño a la gente. Sabes que no es por obras, dice la palabra. Simplemente las pruebas están ahí porque estamos en un mundo difícil. La palabra dice que en este mundo va a haber dolor y aflicción. La Biblia nos dice que en este mundo es un cuento de hadas, ¿verdad? Que la vida es un cuento de hadas. No, eso lo inventó Disney y se hizo rico. Pero la vida es difícil, la palabra lo dice, pero sabes que con Él, tú y yo tenemos esperanza de salir. De salir adelante, de que ese problema no termine con nosotros, de que esa enfermedad no te mate y que después tú puedas contarles a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, esta era la copa que ellos tenían que beber, ¿sí? Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho esta oración? Señor, por favor, pasa de mí esta copa, no puedo con tanto dolor, no puedo con tanto sufrimiento. Y un dolor que nos enloquece, es un dolor que dices, es que ¿cómo voy a salir de esta? Sientes que las puertas se cerraron, sientes que ya no hay salida. Y dices, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero fíjate lo que dijo Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos lo que va a pasar más adelante, y Dios sí. No sabemos lo que hay en el cuadro completo, tú y yo nada más vemos este pedacito negro, oscuro. Está todo difícil, no hay salida. Pero el Señor tiene todo el cuadro y sabe que más adelante tú vas a tener la victoria y que el Señor va a usar tu vida y que tú vas a estar hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale un aplauso al Señor, el Señor es bien hermoso. Sabes que tú no tienes por qué sufrir por esta prueba, no tienes que sufrir por esta enfermedad. No va a terminar contigo, no te va a matar. ¿Sí? El Señor tiene un plan perfecto, un plan trazado exactamente en su tiempo,
y en su forma el Señor va a venir a sacarte. El Señor no te va a dejar ahí. Pero el Señor tuvo que cumplir la perfecta voluntad de Dios. Él fue a la cruz, Él dio su vida por nosotros, Él sufrió. Dice la palabra que nadie ha sufrido lo que Él ha pasado. Pero ¿sabes qué? Él lo hizo por amor, lo hizo porque nos amaba, porque Él sabía que al dar su vida, era vida por vida. Era su vida por tu vida, por la mía. Era su vida por la vida de todo el mundo. Entonces Él fue por amor a dar su vida para que tú y yo ahora tengamos esa vida eterna, tengamos esa esperanza, tengamos esa confianza de que no estamos solos en este mundo. Entonces ve qué maravilla. El Señor les dijo esto a Juan y a Pedro. Vamos a regresar ahí donde estábamos, en Mateo. No, perdón, en Marcos 10. Marcos 10. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Y qué creen que contestaron ellos? Ellos dijeron, podemos, fíjate, ellos se adelantaron a contestar inmediatamente, sí, Jesús, sí podemos, a ver esa copita, ajá, ese vaso, ajá, podemos. Qué presumidos, ¿verdad? No sabían. Todavía ellos no habían tenido esta explicación que tú y yo tenemos ahorita de lo que era la copa. Ellos inmediatamente contestaron, sí, Jesús, sí podemos. Y ¿sabes qué? Ahorita me contaba la pastora cómo todos los discípulos de Jesús tuvieron que beber esa copa, cómo cada uno de ellos murió de una forma sacrificial, al igual que Jesús. Cada uno de ellos también tuvo que pagar ese precio. Porque fíjate lo que dice más adelante. Dice, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús sí sabía que más adelante cada uno de ellos iban a beber esa copa. Que más adelante cada uno de ellos iban a pasar por situaciones de persecución y de muerte terribles, como lo que nos narra Pablo en todas sus cartas, como lo que nos narra Juan, ¿sí? Yo te invito a que leas todos esos libros y cómo ellos al final sus vidas las dieron por el evangelio, pero de una manera terrible, ¿sí? De una manera muy, 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 muy dolorosa. Sí, así como fue la cruz de Jesús. Por eso Jesús les dijo, a la verdad se la van a tener que tomar, ¿va? Se la van a tener que tomar más adelante, porque sabes que la vida cristiana no te garantiza que vas a ser muy feliz para siempre, ¿no? Como Disney. El que tú y yo seamos cristianos no nos garantiza que van a dejar de venir problemas, que vamos a dejar de ser propensos a enfermedades, que vamos a dejar de tener luchas, ¿sí? Tú y yo seguimos en este mundo y seguimos pasando las cosas que pasan en este mundo, pero de una manera diferente. Tú y yo ya tenemos la esperanza, la confianza en que Dios nos va a ayudar, en que Él es nuestro proveedor, en que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sanador, ¿verdad? Y por eso, ¿sabes qué? Por eso a nosotros nos interesa que tú estés aquí todos los martes, todos los domingos, que tú estés en las casas de amistad escuchando la palabra, porque cuando tú escuchas y aprendes la palabra, tu espíritu se fortalece, tu vida se reanima, tú cobras fuerzas, ¿verdad? Cuando yo pasaba situaciones difíciles de salud, a mí me encantaba ir a las reuniones de mujeres, porque yo sabía que ahí como que me daban vitaminas, como que agarraba yo fuerzas para seguir luchando, para seguir adelante, para seguir esperando que Dios terminara su obra de sanidad en mí. Y sabes qué, era maravilloso, de veras era bien palpable cómo yo salía de esas reuniones con nuevas fuerzas de decir, Señor, no importa lo que pase, lo que tenga que aguantar,
yo sé que esto no va a ser para siempre, yo sé que esto va a terminar. Y sabes que de esa manera yo no tenía fuerzas, yo no podía manejar, yo no podía irme sola, pero gracias a Dios por la vida de mi esposo, él siempre ha sido mi ayudador, mi motivador, él es mi coach. Y sabes que él tampoco podía ir porque él estaba trabajando, pero él veía la manera de que alguien me llevara, de que me esperaran y me trajeran, y yo pude ahí fortalecerme con la palabra de Dios. Eran vitamina femenina, ¿verdad? Como les digo a nuestras chicas, vénganse, es vitamina femenina. ¿Sabes que tú y yo no vamos a poder soportar la vida si no estamos agarrados de Dios? Si no estamos fortaleciéndonos con la palabra, escuchando, llenándonos de Dios, ¿sí? Y no solamente aquí, es importante en tu casa, tus tiempos con Dios, el hacer tus devocionales, el estar un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. Deja de llenarte de lo que el mundo te ofrece, ¿sí? Principalmente cuando estás pasando situaciones difíciles. Eso no te va a traer nada, te va a desanimar. Te va a decir, ya cuánto tiempo, mira, ya cuánto pasó, y parece que voy de mal en peor, y en vez de mejorar, parece que las cosas van peor. Sí, eso es lo que el enemigo quiere, desanimarte y acabar contigo. Acuérdate que Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Él no viene nada más a darte un arañón, él quiere matarte, él quiere destrozar tu familia, él quiere destrozar tu matrimonio. Pero tú y yo no los vamos a dejar. Tenemos que estar aquí, tenemos que estar llenándonos de la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso nuestra invitación, vénganse a tiempo, vénganse a la alabanza, vénganse a la adoración, ¿sí? Incluso se ha abierto el tiempo para que a la hora de los colaboradores ustedes puedan estar aquí recibiendo más de Dios, ¿sí? Entonces no te dejes llevar por el dolor, no te dejes llevar por la desesperación. Dios tiene para ti un plan bien hermoso. Y a pesar de que estemos pasando por este vaso, que estemos tomando de esta copa, tú y yo vamos a salir. Entonces estos preciosos le dijeron, podemos, ¿verdad? Y más adelante se la tomaron. Dice, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, fíjense, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Sabes qué? Ese lugar, pues con la pena ya está preparado. Dios ya sabe para quién es ese lugar que Jacobo y Juan querían. Y Jesús, pues dice la palabra que aún Jesús hay cosas que él no sabe, ¿verdad? Que el Padre ya tiene decididas. Entonces, pues con la pena, Jacobo y Juan se tenían que tomar esa copa, tenían que ser bautizados con el bautismo del Señor, tenían que pasar por todo esto, pero aún a pesar de todo eso, no iban a obtener ese lugar, ¿verdad? Entonces, tenían ellos que tener otra motivación, porque pues ya todo lo que hicieran, todo lo que trabajaran, todo lo que pudieran sufrir o lo que pudiera pasar, con eso no iban a ganar nada, porque ese lugar ya estaba para otra persona, ¿sí? Entonces, ni modo, con la pena, lástima, sigan participando, ¿verdad? Dice la palabra, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado, ¿sí? El Señor tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros. A lo mejor a Jacobo y a Juan no les dio ese lugar que ellos pedían, pero estoy segura que les dio también un lugar bien especial, ¿verdad? Porque Jacobo y Juan finalmente les sirvieron, finalmente fueron una bendición para nosotros. Las cartas que Juan escribió son unas cartas maravillosas en la Biblia que nos llenan de fe. Entonces yo creo que Dios les dio a ellos también un lugar muy especial. Y para cada uno de nosotros Dios tiene también un lugar bien especial, ¿sí? Dice más adelante, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen
sobre ellos potestad. ¿Sí? Aquí el Señor ya les comienza a hablar acerca de la obediencia, ¿sí? Dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Ok, aquí el Señor ya se refiere a las autoridades de allá afuera, ¿verdad? Los políticos y todas esas personas que allá afuera tienen autoridad, generalmente son personas duras, ¿verdad? Son personas que simplemente te dan una orden y tú la tienes que obedecer. Y si no, pues pierdes tu trabajo, pierdes tu lugar, pierdes la oportunidad y son personas a veces injustas, ¿verdad? A veces lo que te piden son cosas injustas en las que nosotros a veces como cristianos pues ya no tenemos que participar, pero los que obedecemos a Dios tenemos que simplemente obedecer lo que es la voluntad de Dios. Entonces, si alguien allá afuera te pide algo, tú lo tienes que filtrar con la palabra de Dios y a ver, si el Señor me dice que lo haga, lo hago. Y si no, no. Pero entonces, como veíamos en el verso anterior, en donde Jesús le dijo, el poder sentaros a mi derecha y a mi izquierda, depende de que bebáis de mi vaso, que en este caso es la absoluta obediencia a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? El vaso que tú y yo tenemos que beber también es la absoluta obediencia de Dios, la absoluta obediencia a la voluntad de Dios, ¿sí? Jesús, ¿tú crees que Jesús quería ir a la cruz, quería pasar por todo ese sufrimiento como persona, como humano? Sabemos que nos va a doler, sabemos que va a ser algo súper difícil, súper duro. Jesús, yo creo que humanamente él no quería, ¿no? Y por eso esa oración de Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero ¿sabes qué? Él sabía que tenía que obedecer la perfecta voluntad de Dios. Entonces hay cosas en las que tú y yo, aunque no queramos, tenemos que obedecer perfectamente la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que ser fieles y cumplir lo que Dios nos manda. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Congregarnos, obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿verdad? ¿Qué más? Diezmar, ofrendar, se acerca el principio de año, dar tus primicias, ¿sí? ¿Sabes que todas esas cosas que Dios nos manda, muchas veces tú y yo las juzgamos, las criticamos, hablamos de eso, pero son cosas que tú y yo solamente tenemos que obedecer porque son la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Hay cosas que a nosotros no nos corresponde juzgar, que no nos corresponde criticar, sino que tú y yo tenemos que simplemente obedecer, ¿verdad? Vamos a ver qué dice San Lucas 12:50, por favor. San Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿sí? Cuando Jesús fue a la cruz, Jesús, te decía yo hace un momento que Él dio su vida, fue su vida por la nuestra, ¿sí? Él dio ahí, dice la palabra que ahí Él le arrebató las llaves de la muerte a Satanás y nos vino a nosotros dar vida. Entonces, cuando tú y yo pasamos también por situaciones difíciles, tú y yo prácticamente hacemos lo mismo, vamos y le arrebatamos a Satanás ese poder que hay sobre nosotros para que pueda venir la vida a nosotros. ¿Sí me explico? Tú y yo tenemos que pasar a veces por situaciones difíciles porque de esa manera vamos a experimentar el nacer de nuevo, el arrebatarle a Satanás nuestra vida y pasar de muerte a vida. ¿Sí? Tú y yo podemos ahora, cuando superamos esa situación, ahora tú y yo podemos sentir lo que las demás personas sienten.
Ahora tú y yo podemos tener empatía con los que están sufriendo, con los que tienen situaciones difíciles, con los que están pasando por dolores en su alma, en su corazón, ¿verdad? Ahora tú y yo podemos ser usados por Dios para animar a esas personas, ¿sí? Por eso tú y yo tenemos que aferrarnos a Dios y durante la prueba, durante la situación difícil, tenemos que estar fortaleciéndonos, tenemos que estar aprendiendo. Sabes que no es tiempo de que tú descanses, no es tiempo de que tú dejes de venir a la reunión, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, lo primero que pensamos es, ay, pues ya no voy. No, ahorita le hablo al pastor que me duele mucho una muela y no voy. Y ni vas a la reunión y ni te atiendes esa muela y ni haces nada, pero ya tuviste el pretexto perfecto para no venir a la reunión. Cuando si hubieras venido a la reunión, a lo mejor aquí venía tú de repente y Dios te sanaba esa muela, ¿verdad? Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer cuando pasamos situaciones difíciles es estar aquí. Sí, les decía yo a las mujeres la vez pasada, si las tienen que traer en camilla, vénganse en camilla. ¿Por qué? Porque aquí Dios puede venir, puede hacer un de repente, puede traer tu milagro, puede traer la estrategia, la palabra que tú necesitas. Sí, a lo mejor en ese momento, no sé, una conexión divina, que alguien te diga, mira, este médico, el Señor lo va a usar para sanarte, cualquier cosa. Pero tú y yo tenemos que estar en donde está la presencia de Dios. ¿Te acuerdas aquella historia cuando un paralítico no había sanado en años porque cada que se movía el agua no había cómo llegar ahí? No, nadie lo ayudaba y todos le ganaban y él llevaba años ahí sin poder entrar al agua cuando se movía. Entonces, ¿qué tal que en una de esas el agua aquí se mueve y tú no estás aquí? Por eso tú tienes que estar aquí. Cuando tienes situaciones difíciles, cuando tienes problemas, es cuando más tienes que estar aquí. ¿Y sabes qué te decía yo? ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Una de la perfecta voluntad de Dios para nosotros es que tú y yo le sirvamos. Es que tú y yo apoyemos al ministerio. Es que tú y yo apoyemos al pastor Arturo y a la pastora Conchita en todo el trabajo que hay que hacer aquí. ¿Sabes que allá arriba nos hacen falta maestros con los niños? En la cocina nos hace falta quien nos ayude. Cuando hay eventos nos hace falta quien nos ayude allá atrás con la loza, que nos ayuden aquí con los meseros, que nos ayuden a hacer todo el trabajo. ¿Sí? Cuando los domingos, los martes en las reuniones necesitamos que nos ayuden a dar la bienvenida, acomodar las sillas, no sé, todo el trabajo que envuelve una iglesia. Y sabes que tú y yo tenemos que obedecer la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es que tú y yo sirvamos, es que tú y yo apoyemos a nuestros pastores, que tú y yo apoyemos a nuestros líderes. Sí, a veces decimos, pero es que mira, yo no puedo, yo trabajo todo el día, yo quisiera, pues de alguna manera, bueno, hay muchas maneras de que tú puedas servir en la iglesia. Tú puedes acercarte con los pastores y decirles, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, yo tengo este tiempo, en este tiempo puedo aprovechar y hacer algo, o no sé, posiblemente puedo aportar algo económicamente, o no sé, yo sé hacer esto, sé hacer estas manualidades, no sé, se me está ocurriendo cualquier cosa, pero sabes que yo hoy quiero invitarte, yo quiero motivarte a que tú y yo podamos servir en la iglesia, que tú y yo podamos apoyar el trabajo que aquí se está haciendo. Sabes que cada vez dice la palabra que el trabajo es mucho y los obreros pocos. ¿Y quién crees que lo va a hacer? Si no tú y yo. Cada uno de los que estamos aquí, dile al que está sentado a tu lado, tú y yo. Dile al que está a la derecha y al que está a la izquierda, tú y yo. Pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos ser obedientes. Necesitamos obedecer a Dios, obedecer la palabra, ¿sí? Tenemos que tomar el lugar que nos corresponde en la iglesia. Cada uno de nosotros dice la palabra que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y que cada parte del cuerpo tiene una función, ¿sí?
Cada parte del cuerpo es importante. Bueno, hasta este dedo pequeño tiene una función bien importante. Sin ese dedo pequeño ya no se vería bonita la mano. Pero cada parte del cuerpo tiene una función. ¿Sabes que este dedo es importantísimo para la movilidad de la mano? Y está chiquito y está gordo, está feo, pero es importantísimo. Y es el más valioso en el seguro, ¿verdad, doctora Anita? Es el más valioso el dedo gordo. Entonces, cada uno de nosotros somos valiosos, somos importantes. A cada uno de ustedes, la iglesia los necesita. A cada uno de ustedes, el pastor Arturo, la pastora Conchita, los líderes, todos los que aquí colaboran, los necesitan. Dile al que está a tu lado, te necesitan. Así que, pues, yo te invito que estamos por iniciar el año. Si tú no estás sirviendo, si tú no te has integrado, si tú no te has acercado a nuestros pastores, a decirles, ¿saben qué los puedo ayudar? ¿Qué quieren que haga? Pues yo te invito a que lo pongas en tu lista de propósitos de año nuevo. Sí, allá abajo donde dice ponerse a dieta, ir al gym, ponle abajo servir en la iglesia. ¿Sale? Sí, porque no puede faltar la dieta, el gym. Ese aunque no lo cumplas, pero servir en la iglesia. ¿Sale? Dios quiere hoy que tú cumplas la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Tú eres muy importante, tú eres muy valioso. ¿Sabes que no dejes que el enemigo te diga, es que yo no puedo? Mira, yo no puedo hablar como habla Araceli, ¿verdad? Que nos motivó ahorita en la mañana. Yo no puedo hablar como el pastor que comparte y sabe un montón de historia, un montón de Biblia, ¿verdad? Yo no puedo orar como la pastora, ¿no? Que hay que fe esa mujer. Entonces, tú dices, no dejes que el enemigo te engañe, que no puedes hacer eso. Tú puedes hacer otras cosas diferentes que ellos no pueden hacer y que puedes ser de mucha bendición y que puedes fortalecerlos y que puedes renovar sus fuerzas y que ellos pueden descansar en que no van a hacer todo el trabajo solos, ¿sí? En que hay alguien más que los puede ayudar, que puede seguir adelante con este trabajo. Imagínate que ellos ahorita faltaran. ¿Qué vamos a hacer sin los pastores? ¿Verdad? Pero sabes que si cada uno de nosotros tomamos nuestro lugar y tomamos la función que nos corresponde y nos ponemos a hacer nuestra parte, pues va a ser más fácil, ¿verdad? Y sabes que como papás es bien importante que tú y yo le demos ejemplo a nuestros hijos de servir a Dios, que tú y yo estemos aquí, que nuestros hijos estén creciendo aquí. Sí, a veces hay personas que dicen, ay, es que no sé para qué sirves tanto. Mira, yo era una de esas, yo juzgaba eso. Mira, tú eres el primero en llegar, en abrir la iglesia y luego en cerrarla, ¿no? Y luego tienes ahí que hacer todo eso, ¿y para qué? Sabes que Dios es tan fiel, es tan hermoso, su palabra es tan cierta, su palabra es verdadera. Dice la palabra que cuando tú y yo le damos al Señor nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro trabajo, cuando nos cansamos en Él, Él se va a encargar de proveernos todo lo que nos hace falta. ¿Sí? Y sabes que el Señor ha sido tan maravilloso con nosotros que nos ha dado hasta de más. Sabes que yo siempre pensaba, ay Señor, yo quiero llegar a ese punto donde te diga, Señor, ya no más, ya espérame. Todavía no llego, pero ya quiero llegar. Pero sí, a veces ya, sabes que ya no tengo espacio para mis zapatos. Entonces a veces digo, Señor, ya espérame, necesito otra casa, ¿no? Y el Señor hasta en esos detalles tiene cuidado de nosotros cuando nos rendimos a Él, cuando le damos nuestro tiempo, cuando le damos el primer lugar, cuando dejamos todo por venir a servirlo a Él. Sí, tú dices, pero es que ¿cómo, Saraí? ¿Cómo le haces? ¿Sabes qué? El Señor ha sido tan bueno, me sanó de una enfermedad que el médico decía que era que yo iba a vivir de por vida con medicamentos. Y tú sabes que los medicamentos te curan de una cosa, pero te enferman de otra, ¿no? Y entonces yo decía, pero es que no es posible que yo viva así. ¿No? Y sabes que yo estuve mucho tiempo confiando en Dios. En una ocasión me dieron un medicamento tan horrible
que yo había escuchado que si tú tomabas la decisión de creerle a Dios, el Señor podía aún sanarte de eso y evitar que tú tomaras medicamentos. Entonces yo dije, Padre, ahorita, a ver, mira, este medicamento está horrible, me hace sentir peor, así que en el nombre de Jesús yo no me lo voy a tomar. ¿Y qué crees que no me lo tomé? Nadie supo porque mi situación era bien difícil y entonces si yo no me tomaba ese medicamento, pues me iban a regañar y me iban a decir un montón de cosas, pero una cosa tan horrible, tan del diablo, así bien feo ese medicamento, que yo dije, Padre, ayúdame, porque yo no puedo, yo no me quiero tomar esto, me hace sentir peor. Y ¿sabes qué? El Señor me ayudó. El Señor me ayudó y yo estuve mucho tiempo sin ese medicamento y yo pude salir adelante hasta que el Señor me envió con otro médico en donde ya me dio otro tipo de tratamiento y ya ese tratamiento el Señor lo usó para sanarme totalmente. Pero fueron 16 quimioterapias, ¿sí? Medicamento que ya no era tomado como yo lo había pedido, pero pues imagínate, ¿no? La situación, el estar en quimioterapias 16 veces. Entonces, la doctora no me había dicho que eran quimioterapias, me había dicho otro nombre, como que me lo aligeró. Pero después yo escuché cuando le dijeron eso, que realmente era una quimioterapia. Entonces, eso fue impactante para mí. Pero ¿sabes qué? En todo ese tiempo yo decía, Señor, yo sé que esto que estoy pasando no es para muerte. Y yo sé que tú vas a hacer algo hermoso de todo esto, porque no es justo que me hayas hecho nacer para que todo esto pase y termine conmigo. Y sabes que yo me estaba amargando, yo estaba pasando situaciones bien difíciles, porque cuando tú no le entregas ese dolor al Señor, como te decía al principio, te puede traer amargura, ¿sí? Porque estás buscando culpables, estás diciendo por qué a mí, estás sufriendo y no es el propósito de Dios. ¿Sí? Lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos cuando pasamos una situación difícil es que se la entreguemos a Él y que esperemos su perfecta voluntad, confiando siempre que la palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios es para bien. ¿Sí? Y sabes que yo se lo entregué al Señor y yo le dije, Señor, cuando tú me sanes, yo te prometo que yo te voy a servir. Voy a dejar de juzgar a los que te sirven, voy a dejar de criticar a los que te sirven. Muchas veces el Señor nos tiene que llevar hasta eso, para que nos demos cuenta que Él tiene un plan hermoso para nosotros, pero que si no nos lleva hasta ese punto, tú y yo no nos vamos a dar cuenta. Entonces yo te invito esta mañana, no esperes llegar hasta ese punto donde tu vida esté en peligro, donde alguien de tu familia esté en peligro, para que tú te puedas rendir totalmente a Dios, para que tú puedas gastar tu vida en servirlo a Él, gastar a tu familia, pasar por situaciones difíciles, a veces en la mañana, ¿verdad? Tener que acarrear a los niñitos, traerte los medios dormidos, medios desayunados y cosas que a veces dices, es que no es justo, ¿no? Pero sabes que Dios tiene todo el control y a tus hijitos no les va a pasar nada si se vienen un domingo temprano sin desayunar. Dios tiene cuidado de ellos y aquí el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita. Tus hijos, dice la palabra, que van a crecer como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Aquí es donde tienen que crecer tus hijos. No dejes que tus hijos crezcan allá afuera, que sean influenciados por el mundo. Satanás quiere acabar con nuestros hijos. ¿Te das cuenta cómo está cambiando allá afuera el mundo? Estamos viviendo esos tiempos en donde parece que ya lo malo para ellos es bueno y lo bueno, lo que tú y yo aprendimos en el pasado, ya es malo. Entonces, por eso tú y yo tenemos que esforzarnos por estar aquí, porque nuestros hijos crezcan aquí, porque nuestros hijos sigan aprendiendo lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, dice la palabra de Dios. Así que pues yo te invito esta tarde que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar por dos cosas. Vamos a orar que hoy el Señor te guíe
a obedecer su perfecta voluntad. Yo te invitaba a servirle. Pídele a Dios que te guíe, que te muestre en qué área tú puedes servir, en qué área puedes apoyar a los pastores, en qué lugar tú puedes cumplir la perfecta voluntad de Dios dentro de la iglesia. Y otra cosa, si tú estás pasando una situación difícil, si tú ahorita tienes un problema, si tú estás pasando por una enfermedad, yo te invito a que esta tarde tú se la entregues al Señor. Deja de sufrir, deja de decir es mi enfermedad, es la cruz que me tocó cargar, es algo con lo que voy a vivir. Sabes que no es cierto, esa no es la voluntad de Dios. Yo te decía hace un momento que nuestra prueba, nuestra situación difícil puede ser para dos cosas, para tu testimonio o para tu amargura. Y hoy tú tienes que decidirlo, hoy tú tienes que entregarle al Señor ese problema que tú estás pasando y que el Señor lo use mejor para testimonio, ¿verdad? Que después tú puedas compartirles a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú estás aquí, Señor, aún desde antes que nosotros llegáramos. Padre, yo oro por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por cada uno de los que está escuchando esta palabra. Padre, yo te pido que tú los guíes, que tú les muestres, Señor, cuál es tu perfecta voluntad para sus vidas. Padre, en cuanto al servicio, Señor, que tú les guíes en donde ellos pueden apoyar en tu iglesia, en qué área ellos pueden ser de bendición, Señor, en qué área ellos pueden gastarse para ti, Señor, gastar su vida en ti. Padre, porque yo sé que solamente tú tienes el poder, Señor, para cumplir en ellos tus planes y tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor. Dales específicamente, Señor, dales claramente lo que tú quieres hacer en sus vidas, a través de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, guíalos. Guíalos, Padre, y que esta tarde ellos puedan acercarse a nuestros pastores, Señor, y que ellos puedan decir: aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo, aquí están mis dones, mis talentos. Quiero servir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pon en cada uno de los que están aquí el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y Padre, que ellos puedan someterse en amor a las autoridades que tú has puesto. Que ellos puedan cumplir los requisitos, Señor. Que ellos puedan cumplir en amor ese precio, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tu guianza perfecta. Tu guianza perfecta, Espíritu Santo, ven y toca esta mañana. Ven y toca estos corazones, Señor. Haz corazones sensibles a ti. Haz corazones sensibles a tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahora yo te invito, si tú estás pasando una situación difícil, si tú tienes un problema, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Sabes que Dios tiene poder de cambiar ese diagnóstico médico. Dios tiene poder de suplir esa necesidad que para ti se te hace imposible. Dios tiene el poder de abrir nuevas puertas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esas personas que se están poniendo de pie, Señor, confiando en ti. Padre, nuestra confianza está totalmente en ti. Señor, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Padre, yo levanto delante de ti la necesidad de esta persona. Tú conoces su situación, Señor. Tú sabes lo que ella está pasando. Padre, sé propicio esta mañana a su necesidad.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé propicio, Señor, a todas las necesidades que hay en este lugar. Padre, tú conoces los corazones, tú conoces sus vidas. Tú sabes lo que ellos te han pedido allá solas, llorando, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Padre, cambia este dolor, cambia este problema, cambia esta situación difícil. Cámbiala para bien, Señor. Padre, que ellos puedan ser fortalecidos en su ser interior mientras están pasando esto. Padre, que ellos más adelante puedan tomarlo y tener un testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Señor. De lo que con tu poder tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos cuando pasamos por dolor? ¿A quién iremos a pedirle ayuda? Si solo tú tienes palabras de vida, Señor. Si solo tú tienes el poder. Si solo tú puedes hacer, Señor, lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy decidimos obedecerte, Señor. Hoy decidimos obedecerte, hacer tu perfecta voluntad. Y hoy decidimos que ese quebranto, Señor, que ese dolor se convierten en nuestro testimonio, Señor. Vamos a pasar. No nos vamos a quedar aquí, Señor. Esa prueba no va a terminar con nosotros. Esa enfermedad no nos va a matar. Porque tú tienes un plan perfecto, Señor. Porque tú tienes un propósito para nuestra vida. Ponte de pie, por favor. Padre, gracias. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestras vidas y cumple tu perfecta voluntad. Cumple tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar. ¿Qué onda, amigos? Estamos muy contentos de invitarte a que seas parte de nuestro grupo tan especial de adolescentes. Los domingos a partir de las 10 de la mañana te esperamos en el auditorio de Entre Amigos. No faltes, porque Entre Amigos es tu casa y aquí Dios te va a bendecir.